Por ejemplo. ¿Quién iba a pensar, hermano, que nuestra vida iba a cambiar de la noche a la mañana radicalmente? Israel está en guerra, ¿cierto? Hay cosas que están pasando y Israel es el reloj profético de Dios. Porque serán como serán los israelitas, hermano. Y me siento identificado con ellos. Pero es el pueblo escogido por Dios. Amén. Y el odio que le tiene las demás naciones es porque es un pueblo que ama a Dios, que busca a Dios. Quizás no de la manera correcta, porque no recibieron a Jesucristo, pero va a llegar el minuto que sí lo van a hacer. Amén. Va a llegar el minuto en que van a tener que creer en Jesús, porque se va a cumplir toda profecía que Jesucristo, que Daniel, que Isaías dijeron, hermanos, con respecto a la segunda venida de Jesús. Amén. Entonces nosotros como cristianos a veces, hermanos, nos caemos en el afán de este mundo y nos preocupamos de las cosas de este mundo, pero no esperamos ese día, hermano, que va a ser. Yo creo que nadie puede decir, Jesús lo dijo, nadie conoce ni el día ni la hora. Amén. Pero tú y yo como cristianos debemos estar preparados. Amén. Debemos anhelar que Jesucristo venga. Y eso es bastante complicado para nosotros cuando vemos que nuestros hijos o nuestros parientes cercanos, hermanos, no creen en Jesús. Amén. Porque ese día va a ser glorioso para la iglesia, Amén. pero va a ser el crujir de dientes para aquellos que no creen en Jesús. Amén. Entonces hoy día yo quiero que tomemos conciencia de esto, hermano. No yo, sino que el Espíritu Santo quiere que tomemos conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Y que nos aferremos cada vez más, porque, hermano, en la pandemia muchos dejaron la iglesia, pero hubieron muchos que se acercaron a Dios y se aferraron a Él. Y soportaron la aflicción de la pandemia, porque de alguna u otra manera todos fuimos afligidos. Amén. Sí. En todos hubo un poco de temor. Pero el cristiano se aferra a Dios en ese tiempo, Amén. en esos momentos. Porque la venida del Señor, hermano, no va a ser con bombos y platillos, hermano. Va a haber mucha muerte antes que Él venga. Así es. Estamos viendo que los tiempos se van cumpliendo, hermanos. Y que Israel vive en guerra y Estados Unidos siempre lo está defendiendo, ¿cierto? Pero allí es donde va a haber un cambio radical. Es allí donde los teólogos más entendidos, hermanos, dicen que ese mismo pueblo que protege a Israel va a ser el pueblo que se va a volver en contra de Israel. Hoy día vamos a entender un poco más qué es lo que va a ocurrir ese día. Y dice en Mateo 24, hermanos, los discípulos eran copuchentos los discípulos, hermanos, querían conocer el día y la hora en que esto iba a ocurrir. Y Jesús le da señales, hermanos, señales muy importantes a las cuales tú y yo debemos estar atentos. Mateo 24, del 4 al 28. Muchos creen, hermanos, que este texto habla de la caída del templo de los judíos en el año 70 después de Cristo. Pero la verdad es que Jesús aquí está respondiendo la pregunta de los discípulos. ¿Y cuál fue esa pregunta? Y dice, voy a leer del 13, hermano, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos y en diferentes lugares. Y todo esto será principio, hermano, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda entre paréntesis, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte en este día, Padre, para que nos des claridad, Señor, para que nos des discernimiento, entendimiento de tu palabra, Padre, y podamos vivir conforme a lo que vivió tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque nos advierte, Señor, de los tiempos que vienen, Padre, y nos hace prepararnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como les decía, muchos creen que Jesús aquí está hablando de cuando destruyeron el templo de Israel, el templo de Judá en ese tiempo. Pero la verdad es que Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos. ¿Pero qué ocurrió en la destrucción de ese templo, hermano? Mataron a muchos israelitas, hermano. Fue tanto el odio de los romanos por el pueblo judío, hermano, que aunque el emperador les había dicho que no quemaran el templo, ellos estaban como endemoniados, hermanos. Y mataron a cuanta gente se les cruzó y quemaron todo, hermano. Y allí se cumple la profecía que Jesús dijo de que no quedaría piedra sobre piedra. Pero ese no es el tema central de este texto. Pero sí es importante entender por qué Jesús dijo esto, para que podamos creer que Él es un profeta verdadero. Para que podamos entender que si su profecía en los 70 años después que Él murió se cumplió, también se va a cumplir la de su venida. Amén. Y no tengamos duda, porque Jesús habla la verdad, hermanos. Amén. Entonces debemos creer en la palabra del Señor, hermanos. Que el gran problema que tenemos es que muchas veces decimos creer en la palabra, pero a veces ni la leemos. A veces no la tomamos en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a entender los tiempos, hermanos?
¿Cómo vamos a saber cuando Jesús esté a punto de venir? Si andamos afanados, hermano. Si andamos corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Andamos como Marta, en vez de tomar la parte buena. ¿Cuál fue la parte buena que tomó María? La palabra. Escuchar la voz de Jesús. Entonces, hermanos, hoy día el Señor nos quiere advertir y preparar para ese día, para esos tiempos. Porque antes de que Jesús venga, hermano, va a quedar la embarrada. Este mundo va así, va en picada, hermanos. Y por eso la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Y no es lo que está ocurriendo hoy día, hermanos. Amén. Padres que matan a sus hijos, que los violan, que matan a sus esposas. ¿Eso no es que el amor se está enfriando? Hombres que golpean a hombres de edad mayor sin ningún temor, sin ningún respeto por la gente mayor, hermanos, porque no hay amor. El amor se está enfriando, hermanos, y no solo en el mundo, también en las iglesias, en donde cada uno mata a su piojo, hermano. Pero en la iglesia no debemos vivir así. Amén. Debemos estar preocupados los unos por los otros, para que el mundo vea el amor de Cristo en medio de nosotros. Amén. La verdad es que aquí, hermanos, Jesús está diciendo que lo que ocurrió en el templo, porque muchos creían, yo estoy seguro, hermano, que muchos cuando vieron que el templo iba a ser destruido o que fue destruido, creyeron que Jesús iba a venir. Pero ese no era el tiempo aún. Ahora nosotros lo que estamos viviendo, hermanos, como sociedad, es el principio. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Porque esto es necesario que todo acontezca, pero aún no se fin. ¿Por qué es necesario que esto acontezca, hermano? Es necesario que el mundo quede en el suelo. ¿Sabes para qué? Para que se levante el anticristo y traiga la solución al mundo. Pero ese mismo va a ser el que va a ayudar a Israel y después le va a dar la espalda. Y por eso Jesús les dice, huyan. En ese día, el día que se levante el anticristo en Israel, hermanos, y diga, todos tienen que adorarme, ¿qué creen ustedes que van a hacer los judíos? ¿Lo van a adorar? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Jesús le está diciendo, huyan, arranquen, corran, porque los van a perseguir y los van a perseguir para desaparecerlos. Es lo que ha intentado el diablo toda su vida, hermanos, toda su existencia. Ha buscado borrar de la faz de la tierra a los hijos de Dios. Y es exactamente lo que va a querer hacer cuando ya esté cerca la venida de Jesús. Va a ser un día terrible, hermano, para los judíos, pero también para los cristianos. ¿O tú como cristiano vas a adorar a la bestia? ¿Vas a adorar a otro Dios? No. Entonces no solo serán perseguidos los judíos ese día en Israel, hermano. Finalmente seremos todos los cristianos y judíos seremos perseguidos. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos, porque dime tú, si no somos capaces de soportar el sufrimiento de la vida diaria, ¿iremos a soportar cuando nos comiencen a perseguir? Cuando tengamos que andar escondidos. Acompáñame al libro de Zacarías 13, 8 y 9. Dice, y acontecerá, voy muy rápido, Sami, la Sami mi reloj. Zacarías 13, del 8 al 9.
A veces uno pasa por la Biblia, hermano, y no le toma el peso a lo que dice. Y esto que está hablando Jesús es terrible, hermano. Mira lo que dice Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 3ª parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3ª parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías está hablando de la segunda venida de Cristo, hermano. Y allí va a morir mucha gente, va a correr mucha sangre. Entonces lo que está viendo Zacarías es que allí van a morir muchos judíos, hermanos. Bueno, judíos es lo mismo. Muchos judíos van a ser asesinados. Pero esto no solo aparece en Zacarías, también en Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis capítulo 11 habla de 7.000 personas muriendo en la ciudad de Jerusalén mediante un terremoto simplemente, hermano. Y en el capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis dice, hay mártires que no amaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, mientras que algunos, hermanos, estaban traicionando a los demás, estos hombres no estimaban su vida con tal de confesar a Jesús y no rendirse a ese anticristo, hermanos. Por eso dice, no amaron sus vidas hasta la muerte. Si Pedro negó a Jesús, ¿lo negaremos nosotros, hermanos? Por no morir, porque no maten nuestros hijos. Muchos de los verdaderos cristianos están dispuestos a morir por Jesús. Y allí será probada nuestra fe, hermano. Vaya que prueba, ¿no? ¿Te das cuenta que las pruebas que estamos viviendo son un chiste al lado de las verdaderas pruebas que vamos a tener al fin de los tiempos? Amén. ¿Recuerdan qué ocurrió cuando Moisés nació y se suponía que venía el Salvador de Israel? ¿Qué hicieron los egipcios? Mandaron a matar a todos los niños. Eso mismo va a ocurrir aquí. Por eso la palabra dice que ojalá más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque les van a matar a sus hijos. Y las que están encintas, hermano, ¿ustedes creen que van a poder correr? ¿Es fácil correr? Yo no he sido mujer, hermano, pero no creo que sea fácil correr con un bebé en el estómago. Y va a ser terrible, terrible, terrible ese día, hermanos. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Cómo fue la pandemia? La pandemia fue terrible. Muriendo gente todos los días. La pandemia es un chiste al lado de lo que va a ocurrir ese día. ¿Sabes por qué? Porque se le da rienda suelta a Satanás. ¿Y qué crees que quiere hacer Satanás? Desaparecer a todos los hijos de Dios. Desaparecer a todos aquellos que proclaman el nombre de Jehová, el nombre de Cristo. Hermanos, sí, cuando la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando, ¿tú has visto un león rugiente? En las películas, hermanos, porque en vivo no lo hemos visto. No lo detiene nadie. Amén. Solo uno los puede detener. Así es, Señor. Solo Dios puede detener esta masacre, hermanos. Entonces aquí, hermanos, van a haber muchos mártires. Mucha gente que por confesar a Jesús va a morir. Oh, hoy día es súper fácil ser cristiano aquí en Chile, pues, hermano. Porque nadie te dice nada. A lo más te agarran mala.
pero no pueden hacer nada más porque tenemos libertad de culto, libertad de religión, hermanos. Pero en ese tiempo no habrá libertad. Entonces este es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar, hermanos, para sumergirnos en su palabra y que ese día estemos preparados para morir en el nombre de Jesús. Amén. Para dar la vida por Jesús. Porque allí, hermano, allí será probada nuestra fe y se verá realmente si éramos o no éramos. Dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién le permitió eso al diablo? Dios. Porque seremos probados, hermano. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué, hermano? Porque era mucha gente muerta. ¿Quién les va a quedar como bueno al lado del anticristo, hermanos? Y el tema es que él le va a hacer la guerra. ¿A quién le va a hacer la guerra? Al pueblo judío y a los cristianos. Amén. Y es por eso que los judíos finalmente se convierten a Cristo. Porque se dan cuenta que todo lo que Jesús dijo se cumple. Amén. Y si no obedecen lo que Jesús le está advirtiendo, hermano, van a morir sin creer en Jesús. Ahora Israel, hermano, huir en Israel es un país hecho para huir, porque hay muchas cuevas donde esconderse. Ahora, ¿ustedes creen que todos los judíos van a salir de ahí? Cuando les digan que hay que huir. No. Si es su tierra, ellos se van a querer quedar. ¿Y qué les va a pasar? Los van a matar. Los van a asesinar. El anticristo, hermano, va a entrar con todo contra ellos. Y dice la palabra que 2 de 3 van a morir. Y todo esto ocurrirá, hermano, dice la palabra, que en un lapso de 3 años y medio. Amén. 3 años, hermanos. ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cuánto duró? ¿Como 3 años? Fue larga. Parecía que nunca iba a terminar. Ese va a ser el holocausto, hermano, en contra del pueblo judío. Este holocausto que va a ocurrir va a ser mucho más grande que cualquier otro holocausto, hermano. Porque no va a haber piedad, no va a haber misericordia, hermano. Versículo 9 de Apocalipsis 17 dice: una tercera parte será librada y refinada por Dios y guardada por Dios. Y en Apocalipsis 6, del 7 al 11, dice: cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor,
santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí es cuando ya no dan tanta ganas de ser cristianos. ¿Te fijas que nuestra mente a veces está desenfocada, que no está preocupada de las cosas importantes? Amén. Que no le da prioridad a lo que debe tener prioridad en nuestras vidas. Hermano, este mundo es pasajero, pero el otro, la otra vida es eterna. Amén. Y para esa tenemos que trabajar. Amén. Para esa tenemos que vivir, hermanos. Y cuesta. Porque el mundo como que te lleva con su ritmo, ¿sí o no? En esta pega que estoy, hermano, olvídate. Hombres que aman el dinero. Si ellos pudieran trabajar 25 horas al día, trabajarían 25 horas. Pero no pueden trabajar 24, ¿no? Pero ellos lo harían. Todo tiene que ver con dinero. Yo digo, estos hombres nunca han escuchado de la Biblia. Están tan sumergidos en su mundo que uno les puede hablar y ellos no oyen. Lo único que importa es ganar dinero. Más y más dinero. Dime tú, en estos tiempos, ¿le irá a servir el dinero a la gente? Si va a haber un líder mundial que va a querer hacer lo que quiere hacer con nosotros nomás. ¿Qué irá a pensar esa gente cuando le destruyan sus empresas, por lo cual trabajaron toda su vida? Porque yo te digo, hermano, es decir, si la pandemia cambió el mundo, olvídate, este holocausto lo va a transformar. Porque el hombre que va a liderar, hermano, no es un creyente, no es un hombre piadoso, no es un hombre de bien, es un hombre que fue preparado, hermanos, un hombre que Dios planeó para que subiera allí y le va a dar toda la libertad para destruir a los hijos de Dios. Pero va a destruir nuestro cuerpo, hermanos, mas no nuestra alma. Esa será salvada. No, si no, olvídate, hermano, quedaría un chin así de cristianos. Pero nuestra fe va a ser probada, pues, hermano. Vamos a tener que perseverar. Si hay una palabra clave en la Biblia, hermano, para el cristiano, es esa palabra. Persevera. Persevera. Hermano, ¿cuántas veces no hemos querido renunciar? Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos querido quedar en la casa y ya no más iglesia? Y seguimos aquí. Gracias, Señor. Y esa es la lucha que tenemos constantemente con nuestra carne. Amén. Pero estamos siendo preparados, hermano, para este día. Sí, Para que Señor. este día nos mantengamos firmes. Amén. Y si nos dicen, ¿tú crees en Jesús? Solo en Él. Amén. Así Solo en Él. Así que si eso es causa de morir, mátame. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta si Jesús es realmente nuestra vida. Y tenemos la certeza de que un día estaremos con Él en la eternidad, sin importar lo que nos ocurra acá. El mundo se ha encargado, hermanos, de prepararnos para vivir en este mundo.
La iglesia se encarga de prepararte para soportar hasta el último día. Amén. Algunos dicen que el cristianismo no es difícil, no es complicado. Yo digo, esa persona no ha vivido el cristianismo. Esa persona seguramente el Espíritu Santo obró tanto en él que ya no hay ni un pecado en él. Sí, hermano, nosotros debemos alcanzar la santidad, pero alcanzaremos cuando Él vuelva. Amén. Solo cuando Él venga. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Es decir, hermanos, díganme ustedes, ¿se ha multiplicado la maldad o no? Amén. Demasiado. ¿Y cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Es que van a profanar el templo de Dios, el que está en Israel. Entonces todo tiene que ver con lo que va a ocurrir en Israel, hermanos. Y allí tenemos que poner atención con cada cosa que le pasa a Israel. Así es, amén. ¿Y quién va a profanar eso? El anticristo. Aquel que se suponía que era amigo de Israel, se va a convertir en su peor enemigo. Y si fue terrible, hermano, porque fue terrible en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron su templo, hermano. Esparcieron a todos los israelitas. ¿Cómo andaríamos si llegara alguien y esparciera a todos los chilenitos? ¿Te das cuenta que el pueblo judío ha sufrido? Porque de ahí viene la salvación. Jesús es israelita. Los apóstoles son israelitas. Ahora, no todos los que están en Israel son realmente israelitas. Que no todos van a ser salvados. Amén. Y es allí, yo creo, hermano, definitivamente que el pueblo de Israel se vuelve a Cristo. Porque se van a dar cuenta que se cumplió todo lo que Él dijo. Amén. Y dice, por tanto, cuando veáis que nuestro templo sea profanado, imagínate lo que dice, hermano. Los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, hermano, no puedes perder un segundo, porque en un segundo pueden llegar y matarte. Así va a ser el asedio del enemigo contra Israel, contra el pueblo judío y contra los cristianos. Amén. Contra todo aquel que no quiera adorar a la bestia, al anticristo. Y va a cambiar nuestra vida, hermano. Se van a ir las comodidades. Amén. Se va a ir la libertad. Que a veces no valoramos. Amén. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar. Imagínate, volver atrás a tomar una capa simplemente. Es decir, corran lo más rápido posible, porque allí los van a ir a asesinar a los judíos, a los cristianos que estén ahí, a todo aquel que no quiera acostarse delante del anticristo. Nosotros hablamos harto del anticristo, ¿y qué va a pasar el día que nos pidan que nos arrodillemos delante de él? Nosotros lo vemos lejano. Fíjate que no está tan lejano. Fíjate que podría ocurrir hoy día. Hoy día podríamos recibir la noticia de que Estados Unidos se volvió en contra de Israel.
Así como recibimos la noticia de la pandemia. Pero esto es lo que me gusta a mí de Cristo, hermano. Esto es lo que me gusta del Evangelio, porque el Evangelio te tiene preparado para esto. Amén. Así es, Señor. No nos puede pillar por sorpresa, hermanos. Amén. Y no nos podemos desesperar, porque Él está con nosotros. Así es, Señor. Si Él está con nosotros, hermano, ¿qué importa? Como decía David, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque sabe que a lo mejor Él no va a proteger nuestra vida, pero sí va a proteger nuestra alma. Amén. Aleluya. Así es, Señor. Y después de ese día despertemos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra, hermano, a los que creen en Jesús. Más para los que no creen, muerte y destrucción. Hermanos, no estamos en el lugar equivocado, estamos en el lugar correcto. Así es, Señor. Aquí nos llamó Dios Amén. a perseverar en la fe, a creer en Jesús, a seguir su palabra, Amén. día a día, hermanos. Amén. Y anhelar su venida, hermanos. Amén. A veces yo me pongo a orar, hermano, y le pido al Señor que venga luego. Y me pongo a pensar en mis hijos, en el estado espiritual que están. Y si para nosotros va a ser difícil, imagínense para ellos. Si no tienen a Cristo. Si, hermanos, los que van a soportar esto, van a ser los que tienen a Jesús solamente. Amén. Los demás se van a desesperar y van a empezar a entregar a la gente que cree en Jesús. Y muchas veces va a ser nuestra propia familia, hasta nuestros propios hijos. Entonces es tiempo, hermano, de despertar. Es tiempo de orar por nuestros hijos, para que el Señor los traiga. Hermanos, si nuestros hijos no son malas personas, estamos clarísimos en eso. Mire, he hablado con 2 familias en esta última semana. Y yo le he preguntado, le he hecho la pregunta, si ustedes murieran hoy, ¿dónde irían? ¿Y qué me dicen? Al cielo. ¿Por qué iría al cielo? Porque he sido una buena esposa, porque he sido una buena madre, porque he ayudado a que he podido. Las 2 familias exactamente lo mismo. Porque así somos. Tú a quien le preguntes, te va a responder lo mismo. Pero tú y yo tenemos la verdad. Amén. Y la verdad es que la salvación no es por obras. Así es, Señor. Nadie se va a salvar por lo que hizo. Amén. Los que se salvan se salvarán por Cristo Jesús. Amén. Así es, Señor. La salvación, como dice Paul Washer, sí es por obras, pero es por la obra de Jesucristo. Amén. Por esa obra, no la nuestra. La nuestra son trapos sucios delante de Dios, hermano. La gente está convencida de que serán salvados sin conocer a Dios, sin conocer su palabra, sin asistir a la iglesia. No, si yo doblo mis rodillas en mi casa y con eso basta y sobra. No basta y sobra con eso. Amén. Jesucristo vuelve por su iglesia, Amén. Así es. vuelve por su pueblo, por aquel que se identifica con Jesús en todos los sentidos. Y no cuando le conviene, no cuando necesita ayuda, no, también cuando no te conviene. Amén. Y en estos tiempos especialmente no nos va a convenir. Pero hoy día estamos siendo preparados para ese tiempo. Amén. ¿Cuántos no quisieran ir a una iglesia grande con altos hermanos? Pero no, tenemos esta iglesia. Porque entendemos, hermano,
Entendemos el reino de Dios y el reino de Dios no tiene que ver con números, tiene que ver con tu corazón, Amén. tiene que ver con mi corazón, cómo está mi corazón. Y ese día, hermano, va a salir lo que está en mi corazón. Así es, Señor. Mucha gente se ve, re buena persona, hermano. Pero cuando venga la aflicción va a salir lo que realmente hay en ellos. Lo que realmente hay en ellos, hermano. Amén. Mataron gente cuando nació Moisés, mataron gente cuando nació Jesús, hermano. Y matarán gente antes de la venida de Jesús. Por eso Jesús dice, pobre de las que están encintas y tienen hijos que criar, chicos. Y dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque el invierno en Israel es terrible, hermanos. Y que no sea en día de reposo, porque van a haber judíos que no te van a dejar moverte. No te van a dejar huir, porque es día de reposo y no puedes salir. Y dice, porque habrá entonces gran tribulación. Estas son las palabras que yo digo que a veces las leemos y así como, está bonito el texto. Pero dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, va a ser el día o los tiempos, esos 3 años y medio, en que más sufrimiento va a haber en esta tierra. Y nosotros andamos preocupados de ganar plata. ¿Qué será de nuestros hijos, hermano? Si no quieren ni siquiera agarrar la Biblia. Ni siquiera quieren venir a un culto de 2 horas. Pero nuestro Dios es bueno. Amén. Porque si Él le va a permitir, así como le permitió a Satanás tocar a Job, así también le va a permitir al diablo atacar su iglesia y dejarnos sin nada a lo mejor. Pero tú y yo sabemos cuál es el efecto que tiene eso en nosotros. Amén. Es aferrarnos más. Así es, Señor. El cristiano, en medio del sufrimiento, hermano, no es como el mundo. Porque el mundo, cuando todo está bien, sí, Dios, yo creo en Dios, yo abrazo a Dios, yo abrazo la fe. Pero cuando todo está mal, cuando empiezan a ir las cosas mal, ni me hablen de Dios. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Imagínate, hermano, lo terrible que va a ser. Mas por causa de los escogidos, es decir, por causa de la iglesia, que está compuesta por israelitas y gentiles, Amén. aquellos días serán acortados. Es decir, ¿qué va a hacer Dios allí? ¿Le va a poner 16 horas al día? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que lo que va a ocurrir allí, hermanos, es que los días van a ser más cortos. ¿Cuándo nosotros decimos que los días son más cortos? Cuando hay menos luz, ¿cierto? Cuando hay oscuridad, el día ya terminó. Entonces, ¿en qué sentido van a ser acortados? En ese sentido. Dios va a traer más oscuridad para que sea más difícil encontrar a los escogidos. Amén. Pero de que van a ser 3 años y medio, van a ser 3 años y medio, hermano.
de persecución. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí que está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. ¿Qué va a pasar en ese tiempo de oscuridad? Cuando nosotros estemos escondidos, va a haber gente que nos va a querer engañar. Amén. Para que salgamos y seamos atrapados. No está hablando de los falsos profetas de este tiempo, hermano. Está hablando de los que van a estar en ese tiempo, cuando el anticristo esté persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Cómo no van a querer creer, hermano? Si vamos a estar en ese minuto aterrorizados, y lo único que vamos a querer es que Jesús vuelva. Amén. Si alguien nos dice, Jesús volvió, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir. Pero si conocemos esta palabra, vamos a decir no. Nos quieren engañar. Nos quieren hacer salir para destruirnos, para matarnos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, hermano, el verdadero cristiano va a poder distinguir si es falso o es verdaderamente Cristo vivo. ¿Cuántas veces no hemos visto en Facebook, hermano, que Jesús viene en las nubes, que aparece un rayo? Y yo digo, bueno, yo no lo vi. ¿Y qué dice la palabra? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, hermanos, todos lo van a ver. Amén. Todos. No va a ser una parte del mundo que va a ver que Jesús llegó. Amén. Todo ojo le verá. Así es. Tenemos claro que Jesús vendrá, hermano, y todos lo verán. Amén. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres que vuelva pronto? Amén. Perseveremos, hermano. Perseveremos hasta ese día que Él viene Amén. a buscar los suyos. Amén. ¿Has pensado en ese momento? En el momento que veas a Jesús. Porque Él viene por su pueblo. Amén. ¿Tú lo quieres ver? ¿Lo quieres ver cara a cara? ¿Quieres ver a aquel que dio su sangre bendita por ti? Si tú no lo quieres ver, tú no entiendes quién es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente para ti? Amén. Si tú no anhelas que Él vuelva, es porque no estamos acomodando este mundo. El cristiano no está cómodo en este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Él nos escogió. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Amén. Cuando andábamos perdidos, sin rumbo, Jesús te encontró. Así es. Y Él un día volverá y lo podremos ver frente a frente. Van a ser difíciles esos días. Van a ser terribles. Pero Él es nuestro consuelo. El Amén. esperarlo a Él.
No importa, hermano, lo que tengamos que sufrir. No importa lo que tengamos que soportar. Amén, Señor. Porque aquel que persevera hasta el fin, hermano, es porque realmente Cristo habita allí. Hasta aquí hemos soportado, hermanos. Amén. Y yo digo, el Señor cada día nos está preparando para los días malos, para los días oscuros que vienen, hermanos. Porque vienen días oscuros para este mundo. Pero pastor, usted me está metiendo miedo. No, yo te estoy contando la verdad. Así es. Este mundo, lo único que le espera es su fin. Pero para todos aquellos que creemos en Jesús, nos esperan días gloriosos. Amén. No quiero ni imaginar ese minuto, hermanos, en que lo vea y esté con mi esposa, esté con mis hermanos y veamos a Jesús. Allí vamos a decir, terminó nuestra lucha. Amén. Que viene nuestro hermano mayor Así es. y Él viene a poner orden. Él viene a hacer justicia. Él viene a buscar a aquellos que se han negado constantemente por amor a Él. Él viene a buscar a aquellos que en la soledad sufren por amar a Jesús. No importando las circunstancias, no importando las burlas, no importando el desprecio, porque sabemos que eso fue lo que vivió el Maestro. Amén. Pero ahora Él no va a venir en un burro, hermanos. Él va a venir en un caballo blanco Así es. Bendito. y en su muslo derecho dirá: fiel y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Y allí Él hará justicia. Todo Amén. aquel que no creyó en Él, todo aquel que nos escupió, todo aquel que nos rechazó, todo aquel que nos odió, hermano, tendrá su pago. Dios tenga misericordia de este mundo, hermanos. Amén, Señor. Oh, yo quisiera que todos se salvaran, hermanos. Pero ¿cuál es la realidad? Hermano, en una semana le he hablado a 2 familias de Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. No están ni ahí con Jesús, no están ni ahí con que se va a acabar el mundo, no les interesa. Quieren vivir como ellos quieren vivir, sin Dios, sin palabra, sin ley. Pero cómo no, hermano, si a veces estando en la iglesia hay gente que quiere vivir así, ¿cuánto más los de afuera? Que ni siquiera conocen la ley de Dios. Dios tenga misericordia de esa gente, hermano. Amén. Yo no le deseo ni a mi peor enemigo, hermano, que la ira de Dios caiga sobre él. Si hay alguien de quien nunca deberíamos ser enemigos, es de Dios. Pero el mundo es enemigo de Dios. No quiere nada con Él. No quiere nada con Jesús. No quiere nada con la palabra del Señor. Así de necios somos. Pero como iglesia nosotros tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Porque perseverar hasta el fin, hermanos. Ahora puedo entender por qué Jesús dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, aquel que no me niega, aquel que está ahí siempre, aquel que vive en mi voluntad.
En este tiempo, hermano, vivir la voluntad de Dios, para nosotros es difícil aún, pero en este tiempo va a ser más difícil. Pero mayor es el que está en nosotros, hermano, que el que Amén. está en este mundo. Y venceremos. ¿Cuántos creen que venceremos porque Él venció en la cruz? Amén. ¿Cuántos creen que Él terminará la obra que comenzó en nosotros? Amén. Porque, hermano, cuando yo leí esto y lo pude entender al escuchar otros predicadores, hermanos, otros pastores hablar de este tema, vino temor a mi corazón, porque no había analizado, hermano, cómo va a ser ese tiempo. ¿Y cómo va a ser? Va a ser el tiempo más terrible que ha vivido la tierra, hermano. Y yo te digo una cosa, la tierra ha vivido tiempos terribles, como por ejemplo cuando Dios ahogó al mundo. Este tiempo va a ser peor. ¿Y de qué nos vamos a abrazar? Como decía el Chapulín. ¿Y quién nos podrá defender? Solo Jesús. Amén. ¿A quién iremos? Decía Pedro. ¿Sí? ¿A quién iremos en medio del sufrimiento? En medio del dolor. Por eso, hermano, el cristiano es forjado en medio del dolor. Amén. Y no es que seamos masoquistas, hermano. Pero dime que no es verdad. Desde que entramos a Cristo, hemos tenido sufrimientos. Uno tras otro. Uno tras otro. ¿Por qué? Porque el alfarero está moldeando el barro. Amén. ¿Quieres que Dios te deje tranquilo? No te va a dejar, hermano, hermana. No nos va a dejar tranquilos. Porque Él quiere que lleguemos a la altura del varón perfecto. Él quiere que si nos toca vivir estos tiempos, los vivamos como verdaderos valientes de la fe. Y no como cobardes, hermano, no como los incrédulos, que hoy día te dicen sí, mañana te dicen no. El cristiano tiene una sola posición delante de Dios, y es humillarse y reconocerlo como el único Señor. Amén. En el único que hay salvación es en Jesucristo, hermano. Y venga lo que venga, hermano, nosotros como cristianos venceremos. Amén. Porque Él venció en la cruz. Así es. Y porque Él está en nosotros. Amén. ¿Por qué tú permaneces hoy día aquí? ¿Por ti? No, es Él en ti. Amén. Gracias, Señor. Fui tentado, hermano, por Satanás a escribir en el WhatsApp: hagamos el culto online nomás. Pero no, hombre, si eso no es el cristianismo. El cristianismo se forja en el sacrificio, Amén. en el dolor, en la incomodidad, en la lluvia, Amén. en el frío, en la soledad. No es en masa esto, hermano. Esto es una vida personal con Dios, Amén. donde Él te prepara para los últimos tiempos, Así es, Señor. donde Él pone en tu corazón el anhelo de que Él vuelva para que haga justicia. Hermano, ¿tú no quieres que Dios haga justicia? ¿No tienes hambre y sed de justicia? Cuando ves como los ladrones, hermano, de repente se le tiran a una mujer o se le tiran a un anciano, tú no dices: Señor, ¿hasta cuándo? ¿O te da lo mismo lo que está ocurriendo en esta sociedad? No nos da lo mismo. Por eso tenemos que orar. Y tenemos que orar, hermano, por nuestros hermanos que están en Israel. ¿Para qué? Para que ojalá que cuando Cristo venga no sea en invierno. Amén. Es el consejo de Jesús para sus hijos, para sus escogidos, israelitas y gentiles, hermanos. No olvidemos que Él es fiel. El pueblo de Israel, hermano, se merece que Dios lo dejara. Pero si Dios lo deja, estaría negándose a sí mismo.
Pero nosotros decimos, puta Israel. Nosotros, ¿cómo somos? Bueno, ¿Cómo somos nosotros realmente? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque iban a ser obedientes. no. ¿Saben lo que significa Israel? El que pelea con Dios. ¿Quién era el que peleaba con Dios? Jacob. ¿De dónde salieron las tribus de Israel? De Jacob. No fue de Saúl, hermanos. Saúl era un buen cabro, hermano. Se alimentaba sanamente. Era buen hijo. Pero Jacob era tramposo. Y Dios cogió a Jacob. Estos cabezas duras todavía no creen en Jesús. Va a tener que venir esto. Y van a creer. Porque no hay dónde ir, hermanos. Y el que no crea será destruido. De los dos hizo un solo pueblo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y por ese pueblo Él va a volver. Así es, Señor. Y va a volver en gloria y majestad, hermano. No en un burrito. Ya anhelo ese día, hermanos. Anhelo el día en que Jesús aparezca. Yo creo que nos vamos a volver locos, hermanos. Porque veremos de quien hemos hablado toda nuestra vida, sin verlo. Amén. En el que hemos creído toda nuestra vida sin verlo. Solo por fe en Él. Solo por la fe que nuestro Padre nos dio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que esta palabra pueda encargarnos Amén, Señor. y que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y nos haga aferrarnos cada vez más a Jesús, cada vez más a su palabra. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Ayúdanos en esos días, Padre. Amén. Ayúdanos como siempre nos has ayudado. Cuando no encontramos la salida, Señor. Cuando no encontramos respuesta en ningún lado, Señor. Vienes tú, Señor. Y nos sorprendes. Y nos salvas día a día, Señor. De una y otra cosa, Padre. Prepáranos, Señor. Prepara nuestros corazones para los tiempos difíciles, Señor. Porque esto que tú dijiste pudiera ocurrir mañana, Señor. Así como puede ocurrir en 1000 años más. Solo tú lo sabes, Señor. Pero ayúdame a vivir mis días como el último día, Señor. Siempre esperándote. Siempre anhelando verte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Adoremos al Señor.